Pues ya como quede porque ya me tengo que ir, ya es un poco tarde, 16 de marzo del año 2025. Bueno, pues como lo están viendo en pantalla, vamos a hablar un poco sobre la relación de Omar García Harfuch con miembros de Morena, particularmente con Claudia Sheinbaum y con algunos políticos del Partido Acción Nacional. Contrario a lo que se piensa, Claudia Sheinbaum tiene algo en común con Felipe Calderón, Omar García Harfuch y su relación con algunos políticos del Partido Acción Nacional. Según un artículo de Anabel Hernández dice, cita textual, fue una amiga muy cercana al entonces presidente Felipe Calderón, otro archienemigo de AMLO, Rosa María Orozco, quien en 2008 lo ayudó, a Omar García, a entrar a la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna, presentándolo con Luis Cárdenas Palomino. Gracias a ella, García Harfuch fue admitido en la Secretaría de Seguridad Pública, violando las normas y con privilegios desde el inicio, ya que solo tenía estudios de preparatoria terminados y no contaba con ningún tipo de entrenamiento policíaco. Orozco después fue diputada federal por el PAN en el periodo de 2009 a 2012. Comentario. Entonces es por la corrupción que no tenemos policías eficientes. Académicamente muchos de nosotros estamos mejor preparados para ser jefes de la policía, presidentes, funcionarios públicos, que cualquiera de los seleccionados o de los integrantes de Morena, porque además los títulos universitarios de muchos de ellos, así como los libros que dicen haber publicado, son falsos. Los han mandado a hacer. Y nosotros no tenemos las manos manchadas de sangre, ni somos hijos de asesinos o terroristas como ellos. Es bueno saber que México no está así por nuestra culpa, sino por la élite criminal que se viene preservando generacionalmente como una dinastía desde la Revolución Mexicana. En otra parte, seguimos con el artículo, dice, por 20 años, a los tres se les acusa de conspiración para poseer, distribuir y traficar cocaína. Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García eran funcionarios de alto nivel en el gobierno mexicano que protegían al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en pagos de sobornos, se afirma en dicho expediente. Según Anabel Hernández, Omar García Harfuch es el único funcionario de confianza de Claudia Sheinbaum y forma parte de esta red. El Minilic, el hijo de Damaso López, alias el licenciado, dijo que Omar García es peor que el Guasón, aunque popularmente en la corporación de policía lo han llamado Batman. Si tuviéramos que compararlo con los personajes de DC Comics, tendría que ser con el Guasón, un psicópata. Un psicópata que quiere ver la ciudad arder sin importarle nada más, sin tener un interés ni siquiera por el dinero. Anabel Hernández puede saber, creo que muchas cosas sobre el tema de narcotráfico, pero por lo visto no ha estudiado detenidamente el caso de 1968, que además es un caso monumental de mentiras, ¿no? Lo digo porque en este artículo leí un comentario de ella donde atribuye al abuelo de Omar García Harfuch una presunta masacre en Plaza Tlatelolco. Esa mentira que todos los 2 de octubre siempre se repite. Bueno, pues resulta ser que esa masacre no la hizo el general Marcelino Barragán, sino que Marcelino García Barragán, sino que la hizo Carlos Madrazo, padre de Roberto Madrazo, y miembros del Partido Comunista Mexicano, quienes dispararon con ametralladoras desde el edificio Chihuahua contra los presentes en dicha plaza. En esos actos criminales, que fueron el movimiento pseudo estudiantil de 1968, también colaboraron los padres de Claudia Sheinbaum, quienes no fueron detenidos, no fueron procesados por los privilegios corruptos de los que ya gozaban desde aquel entonces, y luego asistían a las cárceles a visitar a los jóvenes que ellos
enviaron a hacer destrozos, a cometer delitos, los visitaban en las cárceles, yo digo que hasta para burlarse de ellos, porque la intención, según ellos creían, era que podrían imponer una dictadura comunista a México, sin ningún derecho. También me debo distanciar un poco de las observaciones o del punto de vista de Anabel Hernández o sus teorías sobre la muerte de los 43 criminales de Ayotzinapa, los que llaman los normalistas de Ayotzinapa, los que ella llama estudiantes, como víctimas inocentes del narcosistema. Ella durante un tiempo colaboró con medios de propaganda de Morena, como es una revista que se llama Revolución 3.0, donde llegó a afirmar que los delincuentes de Ayotzinapa estaban vivos y que ella sabía o que conjeturaba dónde podían estar secuestrados, algo que no fue real y de lo que hoy pues ya nadie se acuerda, pero creo que ella en primer lugar debería de aclarar por qué dijo eso en esa ocasión. En una ocasión, López Obrador dijo algo que yo interpreto como una respuesta a lo que vengo diciendo desde hace tiempo, claro, sin nombrarme. Dijo que los normalistas nunca fueron criminales, y yo sé plenamente que sí lo eran y que colaboraban con el grupo criminal del Cártel Los Rojos, con un cártel rival a el Cártel Guerreros Unidos. El Cártel Los Rojos, al parecer, es una facción del Cártel Beltrán Leiva, que en aquel entonces ya tenía problemas con el Cártel de Sinaloa, al cual seguramente pertenece Omar García Harfuch, y por eso él tendría la consigna, incluso desde los altos niveles del gobierno, de colaborar con las desapariciones, con los asesinatos que ordenara pues el alto mando narco, en este caso contra unos delincuentes de Ayotzinapa. Pero bueno, ¿por qué se hizo escándalo con el caso de los de Ayotzinapa y no se hace el mismo escándalo con la masacre, con el genocidio de Teuchitlán? Vamos a ver cuál puede ser la razón, ¿no? La razón tiene que ver con dinero sucio de mafias internacionales interviniendo para distintas finalidades políticas. Los mataron por la rivalidad de controlar sus posiciones en el estado de Guerrero, estado al que llegó al poder el PRD, que se transformaría en Morena, después de que dieron un golpe de estado al gobierno priista, a la vieja dinastía priista, con el cuento de la masacre de Aguas Blancas en junio de 1995. Esa masacre pues fue explotada políticamente por los criminales de López Obrador, como Ángel Aguirre Rivero, que se convertiría en gobernador y quien volvió a ser gobernador de Guerrero al momento en el que matan a los 43 delincuentes de Ayotzinapa. Era otra vez gobernador Ángel Aguirre Rivero, que llegó por lo de la masacre de Aguas Blancas en junio de 1995. No tengo ni la menor duda de que ellos se benefician, ellos explotan, ellos lucran con un evento político desastroso que hace que un gobernador priista tenga que salir del poder. Desde luego no estoy justificando de ninguna forma el asesinato de los 43 delincuentes de Ayotzinapa, ya que por sus delitos pues debieron de estar en prisión. De hecho, si hubieran estado en prisión, como se lo merecían, no hubieran sido asesinados y no le habrían dado la oportunidad al partido narcotraficante Morena de considerarlos hasta héroes nacionales por delinquir y haber sido asesinados por unos narcos que en ese entonces trabajaban para Morena. El Cártel Guerreros Unidos era del PRD de López Obrador y era para abanderar a José Luis Abarca como alcalde de Iguala. Hasta la fecha, los criminales normalistas comunistas y con fanatismo político son explotados por mafias de cobardes que no dan la cara, de comunistas, y son jóvenes indígenas, jóvenes analfabetas, que son adoctrinados en las ideas del odio de clases y que creen que están haciendo una especie de revolución comunista. Son terroristas o grupos de choque que son explotados por la extrema izquierda y que están condenados a la pobreza por siempre, porque en tanto no se destruyan las células comunistas de esas regiones, entre comillas, indigenistas, la población seguirá condenada a la miseria y a ser simplemente un grupo de choque o carne de cañón. Creo que esa es una crítica que le ha hecho falta hacer a Anabel Hernández contra las mafias de izquierda. Debe aplicarse mano dura.
brutal si es preciso, contra anarquistas, comunistas, feministas, normalistas, todos ellos tienen que ser expulsados de las universidades, de todos los centros de estudio, de los medios de comunicación, tienen que ser silenciados. Cosa que no han querido hacer ni Morena, ni el PRI, ni el PAN, porque a ellos les ha servido tener de vez en cuando a estos sujetos para hacer ruido, para impulsar desestabilizaciones, golpes de Estado o manejar chantajes políticos. Anabel tampoco condena las malas acciones de corruptos propagandistas del comunismo como Julio Scherer García, que tengo entendido que soy de los pocos en el mundo de la comunicación o del periodismo que digo abiertamente, no le debo nada a Julio Scherer García, ni me merece ningún respeto como periodista, porque él fue un propagandista del comunismo, no un periodista. Y él también llegó a colaborar con el Mayo Zambada y también colaboró en los actos delictivos de 1968, que era una operación para generar un caos en el país. Por aquel entonces, la CIA quería dar un golpe de Estado contra México, contra el presidente Gustavo Díaz Ordaz, e imponer un Estado militar, que sería dirigido por Marcelino García Barragán, abuelo de Omar García Harfuch, quien fue miembro de las bandas criminales del multiasesino masón Pancho Villa. Ese Pancho Villa que también, debo de reiterar, debo de recordar, aunque no venga el tema, tangencialmente tiene que ver obviamente con el antecedente de lo que sufrimos hoy, porque él hacía masacres así como los cárteles de la droga, él era como un Chapo Guzmán, que Pancho Villa estaba bajo las órdenes de la masonería de Estados Unidos para acabar con la prosperidad de México, para impulsar el golpe de Estado contra el presidente Porfirio Díaz y acabar con el progreso de México. Y colaboró en la invasión de Estados Unidos, o sea, Pancho Villa estuvo a favor de la invasión contra México a los puertos de Tampico y Veracruz por ahí del año de 1914, donde hubo más de 300 asesinatos, todo con el aval de Pancho Villa, que se reunía con los altos mandos del ejército de los Estados Unidos para mostrar su lealtad. También tenemos cartas de él elogiando al presidente masón y racista antimexicano Woodrow Wilson, solo para que se den una idea. Quizá por lo que recuerda con cierto respeto a Anabel Hernández a Julio Scherer García, es que por su actividad como propagandista comunista, que a veces se confunde con la de un periodista, fue amenazado de muerte por aquel narcopolítico llamado Manuel Barlet Díaz para que no publicara una historia o una información que ellos habían logrado conseguir sobre que Manuel Buendía, el periodista, el columnista más polémico de aquel entonces, había sido asesinado por alguien ligado a la Dirección Federal de Investigación, a la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, la DFS, y bueno, esa DFS donde también había estado Julián Slim, hermano del empresario Carlos Slim, que es un socio corrupto de Carlos Salinas de Gortari. Salinas de Gortari, a su vez, un socio político del narcotraficante Partido Morena y López Obrador. Cosas que no son evidentes, ¿no? O sea, yo les estoy hablando de cosas reales, o sea, más allá de lo que ellos les digan en la televisión, de lo que les cuenten, son puras mentiras, ellos se entienden perfectamente. Como también vemos que Claudia Sheinbaum respalda totalmente a Omar García Harfuch, sin importarle que fuera un cómplice de Genaro García Luna. Y puede Claudia Sheinbaum, estúpidamente, respaldar plenamente a Omar García Harfuch, al mismo tiempo que en sus mañaneras puede querer decir que ataca a Genaro García Luna y atribuir que Genaro García Luna es el PAN y que Genaro García Luna es Xochitl Gálvez, y esas son tonterías, porque Genaro García Luna es Omar García Harfuch. Y puede seguir fingiendo todo esto, pero es en los medios. La realidad es distinta. Anabel Hernández tampoco parece prestarle mucha atención, o al menos no le ha dedicado algo de atención, sería bueno que lo hiciera, a la relación amorosa que existió entre Ninfa Salinas Sada y Omar García Harfuch. Ninfa es hija del empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y quien ahora se dice un gran
liberal, se dice que ser un promotor de las ideas liberales y se reúne con Gloria Álvarez y con Manuel Cloutier hijo, entonces no sé a qué esté jugando, ¿no? Salinas Pliego también a veces comparte o dice apoyar la farsa de Eduardo Verástegui, ligado a la mafia de Carlos Slim y por tanto socios de Morena. Ninfa Salinas también es miembro del Partido Verde Ecologista de México, yo digo el infame Partido Verde, porque fueron cómplices de Roberto Madrazo, luego de Enrique Peña Nieto, ahora de Claudia Sheinbaum, de López Obrador, etcétera. Confieso que no tendría por qué la señora Anabel Hernández saber de todo, ¿verdad? No tendría por qué ser una periodista especialista en todo. Pero sí que hay periodistas que se han especializado en cosas como el 68 que sería bueno que revisara, porque el problema de nuestro país es que hay mafias internacionales como George Soros, como la Revolución Mexicana, como la masonería de Estados Unidos, que no son abordados por muchos periodistas, ni por muchos politólogos. Parece ser que eso sigue siéndoles muy polémico. En esto me encuentro prácticamente solo, ¿no? Bueno, digo solo y otras personas como el doctor Juan Bosco Abascal Carranza. Este, en su momento había periodistas ya de muy avanzada edad que también conocieron mucho sobre la historia de México, si bien con ellos no compartía todos los puntos de vista, como el difunto Salvador Borrego Escalante. Él supo mucho de esto, de cómo se hizo el movimiento de la Revolución Mexicana, si bien, como les digo, no comparto todas sus ideas, ¿no? Porque el señor creo que llegaba a negar partes de la Sagrada Escritura, se metía en cosas religiosas a título personal y también llegó a elogiar el régimen de Hitler, que a pesar de su voluminosa cantidad de informes, pues no logró ver que Hitler fue impulsado por esa misma élite que estamos padeciendo en México y que es el que ahora llamamos narcosistema, pero se han dedicado en el pasado a traficar esclavos, se han dedicado a traficar armas, antes de las drogas traficaban armas, se dedicaron a hacer una serie de cosas, tráficos de influencias, a manipular la cultura, sobre todo desde una mafia cultural siempre han sido muy activos en la corrupción, en los cambios, en la ingeniería, en los cambios sociales o de conducta de los pueblos, olvidando el tradicionalismo o sus costumbres o valores, vamos a decir, primigenios o originarios. Entonces, encomiable me parece, siguiendo con este tema, encomiable me parece que Anabel Hernández y otros periodistas hayan podido recordar la relación de Genaro García Luna con la mafia de Carlos Slim, con todos ellos. Yo adiciono el dato de que Carlos Slim es el titiritero detrás de aquel ridículo metrosexual, ahora ya de edad avanzada, Eduardo Verástegui, punto de enlace de muchos empresarios y de falsas organizaciones pro vida, de muchas mafias, de pura gente cobarde que no da la cara y que se ocultan detrás de una cuenta falsa en internet, ¿no? Que se ponen muy valientes también para amenazarnos, para insultarnos. Para mí, el actor Verástegui pues es un sujeto tenebroso porque ya saben que tiene contactos con la masonería, de Utah particularmente, con logias templarias, con mormones, que pues dices, si tú eres católico, ¿qué tienes que estar haciendo alianza con mormones, exagentes de la CIA? Tiene Verástegui, por tanto, todas las características de la mafia del cártel de Carlos Slim, que fue un cómplice de las operaciones más perversas de droga en aviones, al parecer, que eran transportados con cocaína con la complicidad de la CIA. Perverso Verástegui porque se burla de la buena voluntad, de la credulidad de muchos católicos, a los que les ha sacado lo que ha querido con sus fundaciones como Manto Guadalupano, y los conduce sin lugar a dudas, como a sus muchos o pocos seguidores, pues los conduce como un flautista de Hamelin al infierno, porque realmente aquellos que sean católicos e idolatran a una persona, pues no están en ese canal, ¿no? No están en esa claridad mental,
ni en una visión desprejuiciada que les permita ver, ver qué es lo que están siguiendo o a quién están apoyando y sus muchas incoherencias. Otra cosa es ver que en Estados Unidos, bueno, pues Anabel Hernández presenta que hay una denuncia en la Fiscalía de Nueva York contra López Obrador, contra Américo Villarreal, contra Mario Delgado, contra Ricardo Monreal, contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pero le ha faltado también abordar el problema de la mafia de George Soros, lo cual yo voy a adicionar. Si no se ha hecho aparentemente nada, y creo que se va a confirmar o se va a comprobar que la Fiscalía de Nueva York no ha hecho nada contra estos narcotraficantes políticos, cómplices del cártel de Sinaloa, es porque aquella fiscalía es dirigida por Leticia James, la fiscal Leticia James, una enemiga acérrima de Donald Trump. Es una mujer afroamericana con complejos racistas de extrema izquierda, es una empleada del Partido Demócrata y su campaña para ser fiscal de Nueva York estuvo financiada por George Soros. Esto no es una teoría de la conspiración, no es un cuento chino ni un cuento de brujas. Plenamente, incluso ustedes pueden verlo, que la revista Newsweek destacó que George Soros premió a Leticia James por sus acciones contra Donald Trump financiando su campaña. Ya hemos visto en otras partes de Estados Unidos que los fiscales han sido financiados por George Soros y estos fiscales se caracterizan por defender a los grupos criminales de la droga mexicanos y por evitar las deportaciones a sus países de origen. George Soros es quien impide probablemente que las denuncias por narcotráfico prosperen contra criminales como el expresidente López Obrador, presidente narcotraficante, cómplice en todo del cártel de Sinaloa. Desde luego que entre criminales siempre va a haber filias y fobias, o sea, si hay unos morenistas que no quieren a Omar García Harfuch, esto no quiere decir que Omar García Harfuch sea mejor que ellos. Ni siquiera me atrevo a decir peor. Yo creo que son parte del mismo problema. Y que quien quede en el gobierno o en una cosa tan importante como es la policía, si viene de Morena, si viene avalado por alguien como Sheinbaum, es garantía de que son los peores entre los peores. Así que nada de simpatías por Omar García Harfuch, ni simpatías por quien se lo puso como la corrupta Clara Brugada. No conozco, seriamente y sin prejuicios, se los digo, a nadie honesto dentro de Morena. Todavía en otros partidos podremos decir, bueno, pues esta persona es honesta, esta persona sí está dentro del PRI, pero ha sido congruente, o está dentro del PAN y ha sido congruente. Pero de Morena, en serio se los digo, y los conozco prácticamente todos, no hay nadie digno, nadie respetable, nadie honesto. Yo no sé qué será, porque ya es una organización comunista de última generación, o es una organización, ni siquiera sé si comunista, es una organización, eh, vamos a decir, narcosistemática. Es tan podrida Morena por dentro que no hay nada, nadie que realmente tenga, que pueda decir yo que es una persona distinta o que es medianamente competente. Nadie absolutamente dentro de Morena, no hay ni uno solo que se salve de ser lo peor entre lo peor de México. Y eso es lo más grave, porque probablemente de otros partidos políticos podría decir otra cosa. Es como si se hubiera seleccionado lo peor de cada parte del país y se hubiera integrado directamente a Morena, como si fuera un imán de criminales. Desarticular el narcoestado mexicano seguramente exigirá purgas, depuraciones, detenciones hacia la brava, como las que ha hecho Estados Unidos. Pero son muchos, ¿eh? Son muchos los que conforman el partido narcotraficante Morena. Digo, por lo menos para llenar una prisión. No digo que sea imposible enviarlos a todos a prisión o a la horca, no, no sería imposible. Pero incluso no hace mucho, y esto ya se sale del tema, esto ya es más bien anécdota mía, me he llevado sorpresas desagradables en las casas mexicanas. Y a mí me permite esta anécdota ilustrarles por qué México se encuentra tan mal.
Un hombre recientemente recordaba a sus padres fallecidos. Un típico hogar mexicano, ya saben cómo son nuestros hogares. Pues no hay dinero para tener casas muy arregladas, ¿no? Son casas pobres y casi siempre feas, con una barda fea, sin pintar. Casas feas, ¿no? La, la verdad. Mucha, mucha, mucho testimonio, yo diría, de la criminalidad, de los robos que ha hecho Morena al pueblo de México. Eh, Probablemente elementos de idolatría que reflejan la baja escolaridad, la infidelidad a Dios, ¿no? Y, y bueno, pues poniendo una colección de fotografías, que es muy común que las personas tengan colecciones de fotografías de sus hijos, de cómo fueron creciendo. Eso fíjense que nosotros aquí en su humilde casa no tenemos esa costumbre, no nos gusta ver las paredes repletas de fotografías o cosas así. Y, y hay fotografías de los momentos importantes de la vida de una familia, ¿no? La boda de los papás, eh, los 15 años de la hija, momentos, ¿no? Momentos. Y yo me llevo una sorpresa muy desagradable, un susto de horror, cuando entre esas fotografías logro apreciar que hay una fotografía de la madre de este señor con el hijo de Satanás, con el enemigo de México, con el peor presidente de la historia de la humanidad, el más sanguinario, el autor del campo de exterminio con más de 1,500 personas asesinadas en Teuchitlán, Jalisco, el infeliz, el cobarde, Andrés Manuel López Obrador. Me lleno de horror y de asco. Y eso explica la putrefacción, los malos sentimientos de odio, cómo es que la gente ha abrazado la mentira, rechazando a Dios, que es la verdad, que hay en muchas casas. ¿Cómo es que puede existir la foto de este maldito engendro del infierno junto a la de pues su familia, que realmente pues no se me hace una familia horrible? Es que realmente yo no puedo ocultar mi ira, no hay justificación, no hay posibilidad ninguna de decirse ignorante de las cosas que hizo a México, el mal que le ha hecho a México. Es una obligación de cada mexicano saber lo que hizo este enemigo. ¿Cuánta maldad, cuánta ignorancia, cuánta inconsciencia, cuánta perversidad, o ya una abierta consagración al diablo tiene que haber en un corazón para que esté la foto de este infeliz en un lugar donde no debiera de estar? Ni siquiera puedo ocultar mi malestar como lo pudiera hacer en otras ocasiones por cortesía. Pero todo esto será borrado. Primero Dios es el juez implacable. López Obrador será el primer criminal presidente en morir en prisión, y su nombre será escupido, pisoteado y borrado de los libros de historia, de la memoria de México y puesto en el basurero en el que pertenece y del que nunca debió de salir. Yo tendría, acaso, ya hace muchos años, 6 años, y dijeran muchos es una edad muy tierna, pero por alguna extraña razón, yo ya sabía que López Obrador era de los peores hombres del mundo. Mientras me arreglaba en la mañana para ir a la primaria y lo veía en un noticiero de esos matutinos, quizá un noticiero como el que tenía Loré de Mola, no sé, no recuerdo bien, y, y recordaban las estupideces que decía como político que eran indignas de un hombre adulto. Siempre me pareció el hombre más falso, me pareció un estafador, un manipulador, un payaso triste, un ridículo. Siempre, o sea, desde los 6 años, y no es broma, lo veía como el enemigo, como que él sería un problema en mi vida en un futuro. Con el tiempo crecí y lo que creía
con bueno, una mentalidad infantil, no les está hablando hoy una mentalidad infantil, superó todo lo que yo hubiera pensado, porque en ese entonces me parecía chocante por falso, pero pasado el tiempo y conociendo todo lo que ha hecho, que no era público, y lo que hizo ya como presidente y que ahora sabemos, y lo veíamos, y lo que no sabíamos resultó ser peor, peor que todo lo que hubiera yo pensado. De lo que, de lo que yo tenía, de lo que ahora yo tengo recuerdo, era que a esa edad mi mente era muy ingenua. Mi creencia era que los demás lograban darse cuenta de lo mismo que yo me daba cuenta. Y no era así. Hubo gente muy ignorante y con conductas probablemente también delictivas o inmorales que lo tomaron como un objeto de veneración, a un mediocre que ni siquiera era capaz de hablar correctamente. Aún desde niño me veía obligado a veces como a ridiculizar a las personas que de forma indecente, yo lo veo así como una forma indecente, se atrevían a decir que lo respaldaban y que él era el cambio, e incluso a justificar todas las cosas sucias, corruptas que hizo. Para ellos era algo así como que pensaban que si él gobernaba sería México como una potencia mundial. Si algunas de estas personas ancianas vivieran hoy, que eran los que más lo defendían en aquel entonces, eh, pues a lo mejor podría hacer burla de lo que ellos decían, ¿no? Ve cómo está México, ya somos potencia mundial. Pero no vivieron para verlo. No vivieron para verlo, cosa extraña, ¿no? Siendo niño decía cosas como, pues un tanto en modo de juego, ¿no? ¿A poco tan grande y cree en fantasías? O, o solía decirle a las personas mayores que creer algo así, por creer algo así, solamente era un buen deseo, pero no era real. A veces mis preguntas pueden ser más ofensivas, bueno, un poco ofensivas o un poco agresivas al decirle, ¿y usted hasta qué edad estudió? ¿Hasta dónde estudió? Mm, Muchos no habían terminado la primaria, entonces yo les decía que yo les ganaba porque yo ya iba a entrar a la secundaria, ¿no? Y su respuesta era que estudiar no era todo en la vida, a lo que yo respondía que ellos no podían decírmelo porque no habían pasado por ahí, pero yo sí, y que sí era importante. Es fácil despreciar lo que no se posee, es fácil demonizar lo que no se conoce. Eso era lo que yo les decía. Y ellos decían que desde niños habían tenido que trabajar, en el caso de algunas personas mayores, ni tan mayores tampoco, decían que no habían tenido, no sé, papá o algo, que no habían podido estudiar. A lo que yo reponía que eso no era una justificación para tratar de decir que López Obrador se hallaba en lo correcto, ¿sí? O sea, eso no es ninguna justificación. No había ninguna falta de respeto por mi parte porque eh, como si me reprendían a lo mejor algunos familiares que yo no tenía que hablarle así a las personas. No había ninguna falta de respeto porque yo considero hasta la fecha que ellos eran necios y por necios merecían ser hasta cierto punto pues tratados con dureza. No por viejos se volvieron sabios, ni eran necios por viejos, sino porque eran necios y se hicieron viejos. Solamente esa era la característica que nunca cambió. Porque era gente que tenía mal corazón. La gente que apoyaba a López Obrador, yo siempre he detectado que tienen mal corazón, tienen algo podrido en su alma. Todos los votantes de Morena, no conozco ninguno que no odie a sus hijos, a sus hermanos o le falte el respeto a sus padres. Siempre lo he podido comprobar sin falla nunca. Son gente perversa y mentirosa, eh, oportunista, siempre quieren cosas fáciles, llenos de envidia probablemente contra el progreso de los demás, aunque sea que solo les envidian alguna alegría. Esos son los votantes de Morena y es una parte podrida de México y son gente de ideas fracasadas,
No viejas, como algunos dicen, es que piensan bien. No, son gente de ideas fracasadas. Son gente que piensa que estafando, transándose, se triunfa en la vida. Son gente desgraciada, realmente yo la creo, esa gente que es capaz de asaltar, matar o robar o las cosas peores, violar, pero siempre que se dé la oportunidad, porque la gente que vota por Morena son de los delincuentes del tipo más cobarde, de los que hacen las cosas por la espalda y solo si se da la oportunidad, solamente si se sienten seguros desde lo que puede ser un robo en pandilla o un asesinato en pandilla o algo donde no les puedan achacar responsabilidad. Son ese tipo de grupo que atacan como las ratas o como fieras en conjunto, no sé. No sé si me estoy dando a entender, pero yo he analizado muy detenidamente esto. Es lógico que siempre genere cierta desesperación si yo trato a las personas de esta forma, pero créanme, no es para generar malestar, porque a mí no me beneficia en nada, no me da ningún provecho si la gente se desespera o no conmigo. Lo único que hacía era tratar de mostrarles un poco su error. Hoy me siento feliz porque han pasado ya más de 20 años y yo siempre estuve en lo correcto, yo siempre tuve la razón. Cristo dijo en la cruz, Dios perdónalos porque no saben lo que hacen, pero yo no le pido eso a Dios. Yo le digo a Dios, castígalos en tu ira porque saben lo que hacen y plenamente lo quieren. Y yo también he analizado que, leyendo la Sagrada Escritura, que Cristo no va a morir varias veces para salvar a estos nuevos Evas y Adanes que se han consagrado a Satanás. Cristo ya salvó una vez de aquellos que quisieron servir al maligno, que quisieron desafiar a Dios. En el libro de Hebreos, de hecho, Dios nos dice que para quienes saben lo que hacen, como el pacto satánico que hizo López Obrador contra Cristo en el grado 19 de la masonería, que se le conoce como pecado de muerte, no se ora ya por su conversión y por su salvación porque es inútil, están en las manos de Dios para el mayor castigo. Creo que también a muchos católicos, o a la mayoría de los católicos, dominados por la ideología del buenismo, se les ha impedido conocer las oraciones o los salmos de combate o las oraciones al ángel exterminador para quitar a nuestros enemigos de nuestro camino, que es lo que debemos de orar contra López Obrador y contra todos los miembros de la masonería, no solamente él. Nosotros podemos amar a nuestros enemigos, me refiero a los enemigos comunes que sabemos que no son personas satánicas, que podemos decir que son malos católicos probablemente. Podemos amarlos y buscar que se conviertan lo mejor. Podemos amar incluso a los paganos, ¿no? Que pensemos no han conocido a Cristo. Podemos perdonarlos. Incluso una falta grave en tanto sea solamente concerniente a nosotros. Pero aquellos que atentan o que faltan contra las cosas sagradas de Dios o contra Dios mismo, están perdidos. No hay justificación, no hay perdón ninguno para un traidor a la patria, para un enemigo del pueblo de Dios, que yo considero que el pueblo mexicano es pueblo de Dios, es pueblo católico y es pueblo de Dios. Y el satanista López Obrador intentó atentar contra ese pueblo de Dios, ha atentado directamente contra ese pueblo de Dios. Todos los miembros de Morena. Porque así son las cosas, y así seguirán. El campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco, es suficiente prueba para que digamos a quien sea, quita esa fotografía y quémala, pide perdón. Pide perdón por tu madre o por tu padre que veneraban a ese asesino. López Obrador es un verdadero sirviente de Satanás. Y ya no estoy hablando de política ni de drogas, que eso sería algo superficial. Estoy hablando de un enemigo internacional y trascendental, que se propuso hacer el mayor daño a México, cambiarlo. Ese es el mayor daño. Ahí donde lo vean, si es que alguien lo ve, quien sea tiene derecho a hacerle daño. Porque de nosotros no se debe de burlar un infeliz como él, un hijo de la masonería. Es lo mismo, siendo que en esos 6 años México se volvió el mayor campo de exterminio del mundo entero. No hay justificación.
Bueno, pues esta es la columna de opinión en este día 16 de marzo de 2025. Bendecido domingo, Día del Señor, estén teniendo.